y casos para poder analizar. Bueno, son ya casi 6:05. Vamos a arrancar para que nos alcance el tiempo. Bien. Bien, ahí está. Bueno, la semana pasada tenían que hacer este trabajo práctico. Algunos ya lo recibí. Quería saber si habían tenido algún tipo de inconveniente o si no, podemos ver un poquitito a ver cómo se podría resolver este tipo de problemas, cómo se puede utilizar un poco el Audacity. Yo les voy a hacer una pequeña demostración simplemente para verlo y después vamos a ver algunas casuísticas diferentes. Muchos de ustedes lo hicieron muy bien. Algunas cosas no las pudieron encontrar, pero bueno, vamos a ver, básicamente la idea es para que podamos de alguna manera tener esta herramienta de Audacity, o puede ser otra, indudablemente, como para poder hacer tipos de análisis. Nosotros tenemos un software que se llama Anagraph, que es un poco más potente que el Audacity, que se está pensado fundamentalmente para fonoaudiólogos. Seguramente Burlequian se los habrá nombrado o lo habrá utilizado en alguna de las clases, pero hay muchos de estos softwares donde se pueden hacer análisis de lo que es audio en general y de habla en casos particulares. Este está pensado fundamentalmente para audio, porque se llama Audacity, y está muy orientado a todo lo que es música, pero sirve perfectamente para nuestra función. Vamos a, bueno, justamente no lo tengo abierto, vamos a abrir un ejemplo para poder ver cómo se puede llegar a trabajar con esto. Vamos a agarrar otra grabación para poder analizar el uso del caso similar que estábamos viendo allí. Eh, Aquí tenemos una grabación en la cual en la primera parte habla una mujer. El 30 de septiembre nosotros vamos a estar trabajando acá. Toda esta primera parte, fíjense cómo se la puede ver por el bajo nivel de señal, y además se nota que tiene una alta cantidad de ruido. Todo esto es ruido, solo ruido. Y a partir de acá comienza a hablar un hombre. En función a lo que indica García, hay una serie de obligaciones comerciales que se disparan desde ayer. Es decir, aquí ya uno lo primero que puede ver es que indudablemente el micrófono estaba más cerca del hombre, ¿sí?, que de la mujer, y la relación señal-ruido de las dos grabaciones hacen que tal vez hay una que la podamos utilizar en el caso de peritaje y la otra tal vez no. Vamos a ver cómo se mide entonces este nivel de relación señal-ruido. Lo primero que tenemos que hacer en este caso, vamos a ampliar un poquitito para visualizar un poco más solamente a la mujer, ampliar a la selección, ¿sí? Y entonces podemos elegir acá una sección donde hay solamente ruido. Perdón, Pedro, se te escucha bajito. ¿A mí se me escucha bajo? Sí, Uy, qué raro, porque no pero tengo... de repente comenzó como que se alejó el micrófono o algo pasó. Debe ser por el Audacity. A Ahí, ver, ahí, ahí está muy Ahora bien. está bien. ¿ahora está bien? Sí, muy bien. Sí, A ver, ¿y será que cuando yo pongo aquí, así no me escuchan ahí, baja la voz? ¿Puede ser? sí, exactamente. Ah, bien, ese es un fenómeno que, claro, yo no lo noto acá. Entonces, no voy a hablar cuando hable el Audacity. Vamos a hacerlo de esa manera porque si no se ve que no se me escucha la voz. Vamos entonces a segmentar una parte solamente de ruido. Y entonces, a partir de allí, lo que vamos a hacer entonces es analizar el contraste. Esta señal de ruido la vamos a colocar en el fondo, de manera tal que el sistema lo que va a estar haciendo ahora es midiendo la señal que tiene este ruido, el nivel de señal que tiene este ruido, y a continuación podemos tomar, por ejemplo, la mujer, podemos tomar toda la mujer si quisiéramos, y ahí ponemos entonces el valor principal y vemos que la relación señal a ruido es de 5,79 dB. ¿Qué significa eso? ¿Podemos utilizar esta grabación o no? ¿Cuánto tenía que ser? Tiene que ser Para superior a pasar 10. el test, ese era 20 Bueno, desnivel. no, ese Y eso es superior. está bien. Vos fíjate que esta grabación es, para que sepan, no lo había dicho, esta grabación es la grabación dubitada, ¿sí? Si fuera la indubitada tendría que ser por lo menos 20, ¿está bien? Pero como esta es la indubitada, con 10 es suficiente, porque si no, no vamos a conseguir nunca grabaciones dubitadas que tengan tan buena relación señal a ruido.
Pero esta realmente tiene muy baja relación señal a ruido y realmente no la podríamos utilizar porque nos puede llegar realmente a dar resultados que pueden confundir realmente al jurado. Entonces, lo que hay que decir es, mira, esta parte no cumple con la calidad de la señal, con lo cual este segmento no va a poder ser peritado. Eh, Pedro, si uno obtiene una diferencia de 10,25 decibeles dB, ¿pasa la prueba? O sea, ¿es suficiente? A ver, esto no es matemático. Indudablemente, ustedes, si da 9,85 la usan también, porque, Ya, pero es decir, es un tema de criterio. es de criterio, totalmente, es de Mm, criterio. Es más, yo les digo, Policía Federal, por ejemplo, a ellos los presionan directamente, me tenés que dar un resultado. No me importa si es de baja duración, si tiene mucho ruido, vos dame un resultado. Y ahí los ponen en aprietos, pero desde el punto de vista legal, veo, no, lo que simplemente podemos decir, tenemos el protocolo de nuestro lado. Dice, mira, el claro. protocolo dice que hay que tener 10 dB, ¿viste? Tiene 9,80. Aparte también depende si yo tomé este segmento, tal vez si tomo este otro segmento me da un poquito más, un poquito menos. Si yo tomo esta señal de acá que tiene más nivel, me puede tal vez hasta dar un poquito, pero vieron que dio 5,5, 6, 7, bueno, no. Quiere Mm. decir que esta realmente está tan en el borde que realmente conviene no usarla. Aparte uno mismo cuando la escucha realmente dice, ni sé lo que dice. ¿Sí? Entonces, realmente en este caso conviene no utilizarla. Vamos a ver entonces, en el otro caso, vamos a ver el hombre. Para eso vamos a ver si podemos segmentar un poco más al hombre. Esta parte de acá, lo que no encuentro es alguna parte de ruido. Acá hay una parte de ruido. Entonces, vamos a seleccionar entonces, vamos a ver solamente la parte esta seleccionada. Vamos a tomar una parte de ruido donde podemos encontrar, acá había una parte de ruido bastante larga, a ver. Sí. Y ahí vamos entonces ahora sí a calcular en este caso contraste. Este es el fondo. Y después voy a tomar a todo el hombre que estaba por aquí. Vamos a ver cuánto da. Fíjense, a 10,00 dio la casualidad de que da exactamente 10 dB. ¿Sí? Quiere decir que el hombre sí puede ser utilizado para hacer el peritaje y la mujer no. ¿Mm? Así que, Pedro, ¿te puedo hacer una pregunta? sí, por supuesto. Disculpa que te interrumpa. Rápido. En estos casos que, la verdad, yo, o sea, soy medio sordo, pero no se entiende lo que dicen. ¿Tiene sentido hacer un peritaje? Porque la verdad que hay palabras que ni se entienden qué está No, diciendo. sí, a ver, no, sí, si uno quisiera entender lo que está ocurriendo, lo que conviene hacer es eliminar el ruido, cosa que no lo voy a poder usar para después hacer el peritaje, ¿sí? Porque Sí. lo que está ocurriendo acá, que a la señal se le está sumando una parte de ruido, ¿está bien? Si esa parte de ruido es suficientemente chica, no va a afectar tanto al resultado. Lo que vos decís es verdad. Si tiene un ruido, por ejemplo, de 10 dB, si estamos en el borde, es muy factible que a lo sumo este nos pueda dar 1,5 LLR, 1,7, pero no nos va a dar 6, 3, 4 números grandes. Es decir, no, ¿por qué? Porque hay tanta cantidad de ruido que es parte del habla, porque el ruido no está acá aislado, está también metido cuando él habla, es decir, el ruido está en toda la línea, ¿sí? Entonces, vos lo que estás comparando es el habla de este señor más el 10 dB de ruido con respecto a otra grabación muy limpia que solamente el hombre. ¿Se entiende? Pero si este ruido es suficientemente chico, esa comparación no va a dar exactamente igual, ¿sí? Pero va a dar para ese lado. Eso es lo que va a ocurrir. Si vos haces el peritaje con este, te va a dar seguramente 1,5, 1,3, lo cual te dice, mira, es unas 10, 15 veces más probable que sea, pero no te va a dar 1000, 10.000 o 100.000 veces más. ¿Se entiende? Está Porque bien. no, salvo que la otra tenga el mismo ruido, tendría que tener, la que compare tendría que tener el mismo ruido, que es utopía, depende, ¿no? Puede ocurrir. No, pero yo voy al hecho de que no se entienden las palabras. O sea, vos en algún caso te piden transcribir el audio. Bueno, esa es otra función que no es la de identificación del hablante, sino que es la de transcripción. Y hay otros expertos en transcribir, ¿sabías? Lingüistas en general. Uno lo puede hacer, indudablemente, todos sabemos escuchar y saber lo que dice la gente, ¿sí? Pero es más, hasta para escribir transcripciones hay toda una técnica y hay todo un marco teórico de esto, de transcribir, ¿sí? Porque imagínate en un tema legal, vos le decís una palabra más o menos, hasta tenés que decir
porque a veces hay freno y y todo eso hay que escribirlo, porque tiene que ser todo por escrito en nuestro juzgado. Entonces, ¿cómo se escribe la transcripción? Hay toda una forma de escribir todo este tipo de cosas. Con lo cual, pero yo, ¿qué te diría? Vos fíjate que si yo ahora agarro esta señal que tengo acá, y en vez de calcular y medir la relación señal a ruido, lo que hago ahora es, trato de reducir el ruido, es decir, reduzco el ruido, y digo, obtener perfil de ruido, con esta parte la voy a obtener como ruido, y ahora lo que voy a hacer es, a toda esta otra parte le voy a restar ese ruido. Lo que hace es, le resta ese mismo ruido que estaba allá, que tenía tomado, ahora, aplicándole reducción de ruido, dice aceptar, van a ver cómo ahora, ¡puc!, me sacó el ruido. ¿Lo La viste? cantidad de decibeles, Pedro, Y ahora en el cambió. mío salía 0,0. Entonces Y fíjense, yo, ahora no, cero no, porque el no, ruido que estaba allí no es exactamente igual al ruido que tengo acá. Por eso no lo sacó todo. Si fuera exactamente este ruido igual al mismo ruido que este, no quedaría nada acá, como vos decís. Pero algo hay ahí, ¿sí? Algo hay ahí. Acá había mucho más. Miren, este era el ruido que yo había tomado, ¿sí? ujú, Y acá quedó un poquito, pero no quedó tanto como este. Pero ¿cuánto quedó? Si queremos ver, podemos hacer entonces contraste, fondo, y vemos ahora esta señal de acá, ¿cuánto tiene? Y tiene 16, 17 dB. Tenía 10, ¿se acuerdan? sí. Entonces uno diría, bueno, ahora está bueno. Sí, claro, pero ahora estuve manipulando la señal. Y si ahora, como vos decís, Eduardo, lo quiero ver la transcripción, ahora le puedo decir, Que son relacionadas a los acuerdos de las partes. Esos acuerdos podrían comenzar con la venta, con una transacción de este precio que estamos, y eso implica que el estudio de la derecha con esta compañía, es decir, acá puede ser que no lo estés escuchando bien, Eduardo, porque yo lo estoy trasladando por un parlantito que está entrando por el micrófono. Si usás auriculares, entendés perfectamente lo que está diciendo, ¿sí? Entonces, de esta manera tendrías que hacer la transcripción. Para eso sirve sacar el ruido. Es más, le puedo sacar más ruido. Puedo agarrar otra vez este, ¿eh? Y ahora le voy a sacar más ruido. Y puedo sacar tanto ruido como para... Pero ya me va a empezar a deformar la voz de la persona. Vas a ver que llega un momento que entendés perfectamente, pero es tipo robótico y te habla. Vamos a sacarle el ruido este de nuevo, reducción de ruido. Tomo esta parte de ruido y ahora le voy a poner a todo esto que estábamos acá, le vamos a decir que me reduzca el ruido de todo esto. ¿Mm? ¿Mm? O sea, ahora prácticamente no quedó prácticamente nada. relacionadas a los acuerdos de las partes. Esos acuerdos obviamente finalizarán con la venta, con una transacción de este precio que estamos, y eso implica que el estudio ¿Eh? Sigue habiendo algunos ruidos metidos adentro, pero ya se puede transcribir. Pero esta señal no se puede utilizar para hacer la identificación porque la hemos toqueteado toda. No solamente le sacamos el ruidito de acá, sino que le sacamos el ruido también de esta señal que estaba de habla, con lo cual quedó deformado el espectro de esta persona. ¿Está bien? Pedro, disculpa, yo me refería a que cuando tú te vas a efecto y haces la reducción del ruido, Sí. eh, en mi programa, por defecto salía 0,0. Entonces, yo tuve que pensar cuánto, porque en el tuyo sale por defecto 11 decibeles. No, no, no. La cantidad de ruido que reduce, decís vos. Claro. Entonces, No, uno puede, ahí le puede decir, uno puede variar también de eso. Es decir, uno, ya que no tengo te segmentado fijas que acá. sale 11. Entonces, Claro, no. Y va a yo lo hice depender. lo hice con 10, pero fue porque yo escribí ahí 10, no sabía si que había un Acá, estándar. este valor de acá, 10, decís vos. ¿Sí? Este Ahí me número se salía puede 0,0 mover. a mí. Claro, acá vos podés reducir el ruido todo lo que quieras. Si lo Ya. pones mucho más, y fíjate lo que va a hacer, no va a quedar prácticamente nada, pero No, ya. va a destruir también la otra parte, ¿no? Sí. Entonces, Ahí sí. estuve un poco dubitativo, pero lo hice pensando en no alterar la señal de la voz. Yo dije 10 decibeles podrá hacer algo, así que lo dejé con 10 decibeles. Bueno, pero igualmente, vuelvo a repetir, en los casos de esto sirve para la investigación, sirve para la transcripción, pero no sirve para un peritaje forense en donde tiene que ir al juzgado.
Es decir, yo tengo que hacer un informe pericial y tengo que comparar dos voces, esto no lo puedo hacer. ¿Estamos de acuerdo? No le puedo filtrar. Ese es el punto fundamental. No lo puedo toquetear, porque si no, estoy tocando justamente la señal de audio. Entonces ahí puedo hacer cualquier cosa. Me puede dar cualquier cosa. A veces da, ya lo habíamos visto en un ejemplo en la clase anterior, que si teníamos depende del tipo de ruido, puede mejorar o puede empeorar la comparación. Suponete que sean dos grabaciones de la misma persona, si tiene ruido blanco una de ellas y se la sacamos, mejora la comparación, porque es ruido blanco. El ruido blanco es igual acá que en todos lados. Entonces la reducción es casi perfecta, porque es ruido blanco, pero es un ruido que no existe, es un ruido generado electrónicamente, no es el ruido de la calle. El ruido de la calle se llama bubble noise, es un ruido que es variable. Entonces este pedacito de ruido que hay acá no es igual al pedacito de ruido que hay acá. Y si yo le resto esto a todos, y estoy cambiando cosas que no son reales, pero para percepción me sirve. Sirve para la parte perceptual, pero no sirve para el análisis espectral que nosotros tenemos que hacer, que es lo que vamos a estar comparando con los sistemas automáticos. Bien, ¿qué otra cosa teníamos que hacer? Entonces vimos la reducción de ruido. Pedro, perdón, en esa misma línea, si Sí, tú marcas una porción de ruido y de voz, ¿ya? sí. Y te vas al menú analizar a la última opción, ¿qué es lo que pide esa opción? Si El tú presionas. nivel, este es el nivel de todo esto, 29, es el mismo que te figura cuando vos haces acá. Suponete que haces acá, mira, este que está acá es ruido, ¿sí? Si Sí, haces analizar, medir, te dice 32 dB. Si yo ahora hago el mismo que hicimos anteriormente, eh, contraste, y acá le pongo esto, me da los sí, 32. Son los mismos números de acá, 32 dB es lo que está midiendo este de acá. Es lo mismo que mide acá. Es decir, es el nivel de intensidad que tiene esta señal, que está acá marcada. la del ruido, ya, o cualquier Ahora, otra. yo porque marqué el ruido, si la marco Claro, acá, me va a dar el promedio de todo esto que está acá. ¿Sí? Acá hay más nivel de sonido y acá hay menos. Y va a ser un ya. promedio entre todo esto y va a darle, en vez de 32, le dará un número menor. ¿Está bien? Ya lo promedio, porque cuando yo lo hacía seccionado y después lo veía por esta opción, no me daba los mismos números, entonces por eso preguntaba. Gracias. No, acá te va a dar el mismo número porque lo que está haciendo acá es medir, RMS es justamente el valor eficaz promedio de esta señal, porque esta señal Ujú. es una señal variable, si uno la amplía a la selección, es una señal, fíjate que es una señal variable. Bueno, lo que hace de esta señal variable, calcula el RMS, que es el valor Sí, cuadrático medio de todas estas señales, porque es una señal que está sí, sobre cero. En realidad el valor medio vale cero, porque sube y baja sobre cero, pero el valor cuadrático medio, que es este RMS, tiene ese valor y se mide en dB. sí, la raíz cuadrada, sí, sí. Perfecto, Exactamente. gracias. El root Bien, mean square, gracias. exactamente. Bien, no sé si tienen alguna otra cosa. Otra cosa que les quería mostrar, no sé si lo habían visto, otra posibilidad que tienen acá es visualizar directamente. Acá estamos viendo la forma de onda, pero también podemos ver el espectrograma directamente en Audacity, o también podemos ver la vista múltiple, donde vemos las dos. ¿eh? Y podemos ver más grande uno, más grande la otra. ¿Sí? Esa es otra cosa, una posibilidad como para poder analizar también cada uno. Acá uno ve, por ejemplo, que acá hay una banda. ¿Qué significará esa banda que está allí? Si nosotros agarramos y miramos ahora el espectro, por ejemplo, que tenemos aquí, que tengo que correr esto que no me molesta, si yo analizo el espectro, que lo tenemos acá, trazar espectro de esta zona, ¿sí? Fíjense que acá hay un corte, y a partir de acá baja la señal prácticamente a nulo, se anula la señal. Y este valor de 15.000 Hz es justamente esta que está acá, fíjense, 15.000 Hz, ahí está. Es un poquito más de 15.000 Hz, un poquito más está esta raya que está allí. Quiere decir que este equipo de grabación llegaba hasta 15.000 Hz, a pesar de que se grabó por encima de 5.000 Hz, por arriba de 15.000 Hz, en esta zona el micrófono no tenía, digamos, posibilidad de poder tomar señal. Por eso que se ven esa raya ahí, así, abrupta, ¿sí? Como diciendo, hasta acá puedo grabar, hasta acá puedo tener señal, más allá no. Con lo cual, utilizar esta parte de acá, nos damos cuenta qué significa. No es que esto caiga así abruptamente, sino que seguramente esto seguiría, pero el micrófono no la puede capturar.
Pero los micrófonos generalmente no llegan hasta tan altas frecuencias, a pesar de que los buenos micrófonos pueden llegar a 20.000 Hz, ¿sí? Son los muy buenos micrófonos. En general, los micrófonos que usamos nosotros tienen una degradación bastante grande en las frecuencias altas. Entonces, de esta manera nosotros podemos visualizar el espectro. Y esta era otra cosa que yo les quería mostrar. Este espectro que estamos viendo acá, ¿qué es? Fíjense, es el espectro promedio, se llama espectro de largo plazo. ¿Por qué de largo plazo? Porque yo tomé toda esta señal, no es el espectro de cada 10 milisegundos que usábamos en los sistemas de reconocimiento automático de habla. ¿Se acuerdan que tomábamos cada 10 milisegundos tomábamos ventanitas de 20 milisegundos y las íbamos paseando por toda la señal temporal? Bueno, cada una de esas genera un espectro que es un espectro de corto plazo, porque tienen una duración solamente de 20 milisegundos. En cambio, esta tiene, mire, segundos. Del 29 al 34 debe haber como 5 segundos acá. Quiere decir que acá está resumido, cada uno de todos los espectros, de todos esos espectros cada 20 milisegundos, es un promedio de todos ellos. Y este promedio de todos ellos es básicamente lo que nosotros conocíamos como el GMM o las mezclas gaussianas. No es exactamente esto, pero podemos interpretar de que de alguna manera esto nos está diciendo, mira, esta forma que tiene este espectro es la forma de esta persona. Por eso es como una especie de huella. Si no tomo toda esta parte de habla y tomo una parte de habla más chica, supongamos que tomamos esta parte de habla nada más, esta la voy a cerrar, y voy a armar el nuevo espectro. Este espectro, fíjense que es muy parecido al anterior, porque es de la misma persona. Y entonces, lo que ocurre es que, claro, si yo tomo un espectro, si lo tomo un espectro muy chiquitito, tal vez estoy tomando una vocal o una consonante o una fricativa, y seguramente si yo analizo ahora, perdón, voy a cerrar este espectro, y analizo ese espectro de corto plazo, es mucho más distinto que las otras, porque estoy solamente tomando, aunque todavía estoy tomando bastante señal por acá, tendríamos que ver cuánto es, 35, son 35 milisegundos, no, más o menos, está bastante parecido a lo que vendría a ser una ventanita de las que usamos nosotros. ¿Qué quiere decir esto? Que entonces, por eso es que nosotros necesitamos tener una cierta cantidad de señal suficiente para que podamos obtener un espectro que después no cambie con el tiempo. Es decir, una vez que uno ya logró, como habíamos dicho, unos 7, 8 segundos de señal, tener 10, 12, 13, 15, este espectro prácticamente se mantiene muy estable. Y llega un momento que ya después que tenemos 1 minuto, 2 minutos, directamente no cambia. Es decir, que ese espectro es una especie de fotografía de la persona, de la voz de la persona. No es exactamente igual, porque en realidad aquí no estamos teniendo en cuenta la variación, solamente estamos viendo el espectro sin estudiar las variaciones, que nuestro sistema automático, acuérdense, que no solamente analizaba todos los espectros cada 10 milisegundos, sino que también calculaba la variación de cada uno de ellos, que le llamamos la velocidad, y la aceleración, cómo varía, cuán veloz es el cambio entre ventanita y ventanita, con lo cual tiene más información que aquí. Entonces, pero de alguna manera ustedes no les digo que con esto van a poder hacer nada, simplemente es para visualizar, pueden decir, bueno, ahora les voy a mostrar justamente en el PDF, ya yo lo analicé de esta manera, y vamos a ver cómo el espectro del hombre, el espectro de largo plazo del hombre, difiere del espectro de la mujer de largo plazo, diciéndonos no son de la misma persona. Eso se va a ver reflejado después en el LLR, que si nosotros comparamos estas dos grabaciones nos va a dar un valor realmente muy negativo, diciéndole, no, estos realmente no son de la misma persona, porque los espectros son distintos. Si los espectros son iguales, el LLR va a dar un valor muy alto. Bien. Una consulta, Pedro. Sí, Respecto a lo que sería la codificación y la frecuencia de muestreo, sí. junto al ancho de banda, ¿eso cómo lo podemos medir acá en Audacity? La verdad, yo de hecho menos 10 estoy con el programa. Ah, ¿perdón? Estoy, Sí. estoy menos 10 con el programa, la verdad que no, es la primera vez Bueno, que lo sí. uso. Sí, sí. A ver, fíjate que acá tenemos la frecuencia de muestreo, lo tenemos acá, mira, acá en esos 3 botoncitos de allí, donde puse vista múltiple, y ahí, en ese mismo lugar, vas a tener también el formato, 32 bits flotante, y la frecuencia de muestreo, que es 44.100 Hz. Si es 44.100 Hz, ¿qué ancho de banda puedo ver yo acá? La mitad por el teorema de Nyquist, ¿no? Muy bien, es decir,
22. Pendiente a 22. Muy bien, vamos a ver si es verdad, pero que no sé qué pasó. Eh, eh, espectro, 22.000 Hz, ahí lo ven. ¿Ven? Hasta ahí llegó. ¿Sí? Perfecto, gracias. Había tenido dudas con eso. Bueno, bien. Eh, lo que sí también podemos hacer es guardar esto en otra frecuencia de muestreo, ¿sí? Yo puedo grabar esto cuando yo lo guardo, es decir, ¿cómo se guarda este archivo? Archivo, en vez de guardar acá se llama exportar, no me pregunten por qué, ¿sí? Pero bueno, es un problema del programa. Cuando uno exporta el audio, ¿sí? Acá le pregunta en qué frecuencia de muestreo lo quiere guardar. Entonces uno lo puede guardar esto en una frecuencia de muestreo más chica, es decir, si lo guardo en 8000 Hz solamente me va a dejar hasta 4000 Hz. Todo lo otro lo va a eliminar. Y así lo puedo guardar y, claro, le tengo que cambiar el nombre porque si no lo superpongo y me borra el archivo corrido. Pero de esta manera yo también le puedo cambiar la codificación, ¿sí? Puedo tocarle las dos cosas y guardarlo para hacer algo distinto. Pero esto ya es para saber cómo se utiliza, digamos, el software. Eh, si no hay ninguna otra consulta, nos vamos de aquí. Yo tengo una consulta. Dale, dale, dale. Sí, en el formato, si bien es cierto, venía en 32 bits flotante, ¿qué pasa si yo trabajo con la muestra en 16 bits, la seteo en 16 bits? No, no, simplemente va a cambiar indudablemente el muestreo, por eso es que vos tenés que de alguna manera comparar siempre, digamos, grabaciones que estén, digamos, dentro de la misma codificación. Ya, Igualmente los cambios a nivel espectral, porque nosotros, imagínate que lo que hacemos es, eso es si vos estás mirando un pedacito muy chiquitito de la señal, pero nosotros tomamos todo después, una gran cantidad de señal, y esto hace todo, digamos, directamente una integración, porque hace un promedio de todas las ventanitas, y la verdad que no va a cambiar. Y aparte ya la variabilidad del habla es tan grande que ese pequeño cambio no va a afectar. no sé, Tal vez te afecta que en vez de darte 12, en vez de dar 2,1 te da 2,15, pero ya, da lo mismo. no, no es Realmente significativo. para el juez no ni Claro, entiende de qué estamos hablando. Si después no sabemos cómo explicarle lo que es el 2, imagínate el 0,15 o el 0,05, nada. claro, Entonces, no hay que ser tampoco muy exquisito en esto porque, ya. ojo, si yo No tomé esta sé, parte, me da 2,15, pero si toma esta parte, tal vez me da 2. Y si toma claro, esta parte, tal vez me da 2,2. Entonces, ¿y qué es? ¿Y de qué depende que tome? Y eso lo hace el operador, ¿sí? claro. Ya Y por eso que sí, también hay que saber muy bien qué es lo que se está poniendo, porque yo puedo hacer sí, trucos. Es decir, si tomo esta claro, señal donde no me va a dar cualquier cosa. Tengo claro. que ser justamente, bueno, ahí viene toda la parte ética del peritaje. Es decir, realmente tenemos que tenemos que mostrar una cantidad de señal suficiente, independientemente de nuestra visión. Solamente lo que tenemos que ver es que no haya ruido. Fíjense que en esta había una parte que de repente, no sé si escuchaban que había un ruido tremendo del hombre. No sé si esta parte de acá. ¿Eh? Ujú. Un golpazo, parecía un disparo, ¿no? Pero no, no es un disparo. Entonces, esto hay que eliminarlo, porque esto no lo puedo comparar, porque si yo comparo eso, y claro, me va a decir, no, esto no, ¿quién habla así? No, no es la Una voz de él. distorsión, claro, Es una distorsión, es un golpe, es un ruido en el fondo que supera claro, los 10 dB. Esta no tiene 10 dB, seguro, tiene más ruido que señal, ¿está bien? Entonces, claro. este es negativo directamente. Entonces, hay que eliminarlo y quedarse solamente con las señales que realmente uno va a poder comparar donde está la voz de la persona que estamos buscando. Pedro, ¿Sí? y ahí Sí, el tema de la edición del audio. Si sí. viene un audio y tenemos que decir si está editado o no está editado, ¿eso dónde se No, ve? no, pero lo que no tiene que estar editado es el anterior, el que te vino a vos. El ¿Sí? que me vino a Es mí, decir, supongamos que vino editado, ¿cómo me doy cuenta? no, si vino, es decir, ahí hay otra área que tenemos aquí varios peritos informáticos que se ocupan de esta parte. Es decir, es otro mercado, otro negocio. ¿Sí? Por ejemplo, la Policía Federal, primeramente, cuando llega una grabación, se la dan a los peritos, se lo dan a los peritos informáticos. ¿Sí? Los Ujú. peritos informáticos lo que analizan es de dónde vino, si vino de un WhatsApp, cómo son los formatos, si tiene el formato PC2, ¿verdad? Ellos analizan si hubo algún tipo de cambio de corte, por ejemplo, de frecuencia. Si hubo ese tipo de cosas, entonces te avisan y dicen, no, esta grabación no puede ser peritada porque fue tocada, es decir, esta parte de acá fue adicionada, por ejemplo, ¿sí? Porque podés hacer ese pegamento
hasta con Audacity lo podés hacer. Saco una parte de otra y le hago decir lo que se me ocurre decir a mí, ¿sí? Bueno, Ujú. dentro de esa área existe toda una área en donde analizan esto, se analiza a nivel espectral, hay software para poder analizarlo y determinar si fue tocado o no el audio. Y a vos cuando te lo dan, es decir, que cuando vos lo tomás, a partir de allí trabajas vos, suponiendo de que no fue, que está, digamos, sin edición previa. Ah, está bien. No, porque en el dictamen, el informe pericial modelo que está ahí en el aula virtual, dice el resultado del análisis de la grabación dubitada muestra que no se observan ruidos que podrían ser productos de la edición de audio. Ujú. ¿A qué se refiere eso? A ver, te cuento, yo esa parte la iba a eliminar. Esa Ah, parte, no, ¿por qué? ¿Por qué? Porque esa primera parte, esa es una pericia real, nos pidieron que un perito informático hiciera un informe, ¿está bien? Entonces, esa primera parte la hizo un perito informático. Y además hizo otras que lo borré porque si les daba todo lo que hizo, es chino básico lo que te hacen. No, ese es otro mercado, es el mercado de la electrónica pura. Ellos trabajan directamente con los datos digitales. Y él lo que hizo es analizan estas señales espectrales y ven que no hayan cambios abruptos, que en este cambio tienen que haber cambios naturales, como lo que ocurre con la voz humana, ¿sí? Pero vuelvo a repetir, esa primera parte es una parte que hacen justamente los peritos informáticos. En cambio, la parte 2 es la que hacemos los peritos de identificación de hablante. perfecto. Pero muchas Pedro, veces, no, y perdón, y en esa pericia además también nos habían pedido que hiciéramos la transcripción, con lo cual llamamos a otro perito, así que en ese peritaje trabajamos 3 personas, ¿sí? Porque había uno que había que hacer la transcripción, otro que tuvo que ver cómo estaba la grabación y el tercero la identificación, que era lo que le interesaba al juez. Pero el juez quería saber qué es lo que decían, porque por supuesto que lo que más le importa es lo que dicen, ¿eh? Y después saber si el que lo dice es esa persona que está imputada. Sí. volviendo a los requerimientos del práctico que teníamos que realizar, se solicitaba la identificación de la frecuencia de los formantes. Con Sí, Audacity sí, no, es yo no pude simplemente. hacerlo. No, no. Tuve que hacer trampa y lo hice con otro programa. Bueno, se puede hacer con otro programa. No está hecho para eso este programa, desde ya que no. Aparte que igualmente, como ya habían visto con Jorge también, los formantes no son de utilidad hoy en día, ya no se utilizan más para hacer identificación de hablantes. Porque la variabilidad que tienen, no sé si lo habrán visto con Jorge, la variabilidad que tienen los formantes intrahablantes Otro dentro del hablante. mismo hablante son tan grandes que imagínense cuando eso lo cruzan con otro, bueno, hay tantas posibilidades de que sea mi voz o que sea de otra voz por más que sea una vocal A alargada, qué sé yo, también varía, hasta en el mismo A, se van moviendo los F0 y F1 y Los F2, articuladores. se mueven todos, como los articuladores de alguna manera no se mantienen estáticos exactamente igual, al moverse, digamos, esa flauta que estamos teniendo está como variando su frecuencia y los F están moviéndose todos. Y otra persona podría también ser esa persona, con lo cual, igualmente ahora lo vamos a ver que los rusos lo usan, pero van a ver qué fenómeno ocurre cuando lo usan. La verdad no tiene ninguna validez. Claro, y El solamente LLR contribuye, no claro, contribuye prácticamente nada. Es claro, 0,1 del LLR, suponete. ¿Entendés? Entonces, 0,1, 0,2 no te suma nada, ni que te reste tampoco, por más que esté para el otro lado. ¿Sí? claro, Quiere decir, la verdad, no sé para qué lo ponen, simplemente porque quedaba bueno en el software. Este software además mide los formantes, dicen los rusos. Y claro. también mide el F0 también, y miden el F0. Muy bien. Ninguno de los dos sirve para nada, pero bueno, están. No, Lo porque importante es que mm, sí, bueno, es marketing, hay parte de claro. marketing. Lo importante es que Y, sí, la parte de identificación es buena, no quiere decir que el equipo ruso no funcione. claro, Lo que pasa es que el LR automático le da 2 o 3, y el otro le da 0,1 y el otro 0,02. No sirve para nada. En vez de, da prácticamente 1,8, 1,9, da lo mismo. ¿Se entiende? claro, Lo que claro. aportan los formantes, lo que aporta el F0 es tan poquito. ¿Por qué? Porque se entrecruzan, hay muy poca, digamos, hay una tasa de error muy grande en distintas personas, el F0 puede ser muy parecido y en distintas personas los formantes también pueden ser muy parecidos, con lo cual el error que uno comete midiendo esto son muchos, con lo cual el LR es chiquitito. Sí. Y una pequeña contribución para los colegas, compañeros, es quizás la noción de que el reconocimiento por voz se refiere al elemento fonatorio y el habla está más relacionado con la transcripción, con lo que dice la persona, que a lo mejor eso se puede confundir a veces.
Uno está Sí, en el dominio de habla y otro está en el de voz. Y por eso es que algunas cosas se puede reconocer que es la misma voz de un mismo sujeto, aun cuando muchas veces no se entienda cada una de las palabras que está diciendo, porque es su articulación. exactamente, exactamente. En inglés es speech para las dos, Speech, entonces, claro, claro. en inglés nosotros tenemos esas dos sustantivos diferentes, pero sí, es lo que nos preguntaba recién. ¿Puede con ruido y así que no se entiende poder interpretar? Sí, porque si ustedes ven el espectro se mantiene. El ruido está muy abajo, es un nivel muy bajo, con lo cual no aporta, digamos, fuertemente a que cambie el espectro. El espectro se sigue independientemente del ruido, se sigue viendo la forma, porque en realidad lo que se compara son, si las dos formas son iguales, pertenece a la misma persona, si son distintas, no. Entonces, como el ruido, lo que hace el ruido es lo mueve un poquitito, pero no hace a que no se pueda llegar a hacer la comparación. Como le dije antes, no va a dar un LLR tan alto, pero va a dar un LR seguramente, salvo que el ruido sea, no estemos hablando de menos de 10 dB. Claro, si son de 1 o 2 dB, cuando hay mucho ruido, ya directamente ahí la misma persona, en una con ruido y otra sin ruido, ningún sistema la va a poder interpretar. Por eso es que el protocolo dice más de 10 dB. Bien, Entonces, pero, sigamos. Eh, nos pasamos otra vez, volvemos por aquí. Uy, pero que tengo tantas, hoy tengo muchas. Estás compartiendo y se me puso acá esto. Acá. Bien. Bueno, vamos entonces, ahora sí, les voy a hacer una pequeña actividad práctica para ver si pudieron entonces entender todo esto. Básicamente lo que les voy a estar dando es esta misma grabación que recién escucharon. El archivo se llama charla 79 MP3. Lo que les voy a pedir, ahora sí, que ustedes en los grupos midan la frecuencia de muestreo, el ancho de banda, la relación señal-ruido de la mujer y del hombre, lo mismo que yo hice, y las características del espectro de largo plazo y las características del espectro de corto plazo. Acuérdense, el espectro de largo plazo es cuando tomamos toda esta señal, y esto, fíjense que yo le puse acá equivalente al GMM, es decir, que es prácticamente esa información que es la que nosotros vamos a usar para comparar dos voces. Mientras que el espectro de corto plazo, que son esos 20 milisegundos, son los que forman el espectrograma. ¿Se acuerdan que con Jorge Burlequian vieron el espectrograma? Que es ese que se va moviendo en colores, parecen como unas olas coloridas. En cada una de esas olitas es un espectro de corto plazo. En cambio, el de largo plazo es como vendría a ser un promedio de todo ese dibujo que ustedes se acuerdan que está extendido en el tiempo. Ese es y es un equivalente al GMM. Bien, entonces, para eso lo que voy a hacer, les voy a pasar en el chat el archivo de audio, que tiene que estar aquí, para que entonces, díganme si lo están viendo. ¿Cuántos son hoy? Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ahí 11. apareció. Sí, perfecto. Vamos entonces a trabajar en 3 grupos para que resuelvan estas preguntas que yo les estoy haciendo, que son básicamente las mismas que habíamos hecho la vez anterior. 2, 3. Vamos a estar hasta las 7. Es decir, que tienen unos 20 minutitos como para trabajar con el Audacity, con estas grabaciones, el hombre y la mujer. ¿Está claro las pautas? Sí. Vamos entonces. Hay una persona que quedó fuera de los grupos porque recién Ya lo- ingresó. sí, sí, ya lo mandé a la sala 2. Bien. Bueno, detengo la grabación y la vuelvo a iniciar cuando retoman. Vale.